serie de conocimientos esenciales y habilidades que de alguna forma posibilitan la participación hacia el conocimiento, a desarrollar un espíritu crítico y adquirir una serie de aprendizajes a lo largo de la vida que nos ayudan a ser sujetos democráticos y participativos, pero también entender que como futuros profesores ustedes tendrían que tener elementos para ayudar a los estudiantes a comprender y a sopesar dicha información. Bueno, entonces, ¿cuáles son las competencias mínimas para la alfabetización mediática e informacional? Primero, desde la alfabetización informacional es importante la definición y la formulación de necesidades básicas, es decir, partir de una problemática, localizar y accesar esa información, es decir, tener las habilidades de saber dónde puedo localizar información. Hoy en día, pues tenemos de alguna forma un mundo conectado totalmente, pero al final de cuentas no sabemos discernir cuánta información nos llega, qué información, a qué sitios tenemos que acceder con dicha información. Pocos conocemos bases de datos especializadas que nos ayudan de alguna forma a filtrar todo este tipo de información que podamos encontrar en la red. También evaluar este tipo de información. ¿Cómo evaluamos? Pues al final de cuentas podemos evaluar con una serie de características, es decir, si tienen autor, si vienen de sitios relacionados con la educación, si de alguna forma están relacionados con un estado del conocimiento, si tienen bibliografías, si son situaciones actuales del conocimiento que de alguna forma nos ayudan a acercarnos. También no nada más es recibir la información, sino generar un output. ¿Qué es esto? Pues al final de cuentas la organización y la gestión de la información es lo básico y fundamental. Yo puedo tener cientos de artículos, pero si no, de alguna forma no sé utilizarlos, no sé organizarlos de una manera en que los sujetos o los estudiantes me puedan comprender esta información. Ustedes como futuros profesores no tienen esta habilidad de filtrar esta información, esa es una problemática. También utilizar esta información pues, para la propia enseñanza y sobre todo saber comunicarla. La segunda parte es la alfabetización mediática. Bueno, pues ¿qué es? Es toda aquella relación con nosotros como sujetos ciudadanos con los medios, ¿no? Hoy en día los medios pues, nos hiperventilan, al final de cuentas estamos conectados directamente, tenemos la internet, tenemos la televisión, tenemos la radio, pero ¿cuál es el papel de estos medios frente a lo que nosotros necesitamos como estudiantes o como futuros profesores? Entonces es importante saber que los medios oficiales o los no oficiales todos manejan un tipo de agenda. ¿Qué es esto? Pues al final de cuentas todos manejan subjetivamente la información y es importante saber de dónde viene esta información, qué medios son los más confiables para acceder a esta información y cómo podemos utilizar dichos medios. Bueno, ya hablamos de todo este panorama, pero ¿cuáles son las problemáticas que enfrentamos como docentes y como futuros profesores? Pues bueno, el primero es la llamada infoxicación. ¿Qué es la infoxicación? Pues al final de cuentas es todo gran ola de información que no necesariamente sabemos manejar, entonces nos apabulla, no sabemos cómo organizarla, no sabemos cómo discernirlos y a esto se le llama infoxicación. La segunda es la posverdad. Vivimos en la época de la posverdad. ¿Qué significa? Al final de cuentas es una realidad o una mentira matizada que utilizan muchas veces los medios o ciertos medios para difundir información falsa, pero sobre todo de alguna forma para apelar a las emociones y con dichas emociones de alguna forma relegamos la cuestión objetiva del análisis de la información. Otra cosa es importante que tiene que ver con la posverdad es la llamada el echo chamber o la cadena de eco que se genera en estas redes sociales. Hoy en día muchos de ustedes y muchos estudiantes acceden a la información desde las redes sociales. Pues bueno, estas generan una burbuja informática que al final de cuentas lo que hacen es aislar la información o matizar la información según nuestras tendencias.
Es decir, si yo soy de izquierda, la información que aparece generalmente va a ser información que a mí me guste y que sea de izquierda. Si soy de derecha, la información que me aparece va a ser generalmente diseñada para el pensamiento de alguien de derecha. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues de alguna forma ir directamente a los medios, ir directamente a los periódicos que nosotros queremos consultar, a las bases de datos. Sí, las redes sociales ayudan mucho, pero al final de cuentas siguen teniendo un fuerte filtro en lo que nosotros de alguna forma digerimos informáticamente. Y bueno, la cuantificación del yo también, es decir, existen ya una serie de algoritmos que de alguna forma nos cuantifican y comienzan a determinarnos como sujetos perfilados, nos volvemos un producto, entonces eso genera también esta burbuja informática, entonces que de alguna forma ciega el panorama y nubla el panorama de la información. Y bueno, hoy en día la sociedad de la transparencia, la sociedad positiva, en donde todo se tiene que de alguna forma expresar en las redes sociales. Entonces la alfabetización mediática nos ayuda de alguna forma a saber qué es lo que publicamos en las redes, a saber qué es lo que no debemos de publicar en las redes, qué es lo que debemos decir, qué no, y de alguna forma a limitar este espacio que también afecta en el espacio offline de las personas. Es decir, lo que yo digo en una red social puede afectar directamente en mi vida. Bueno, y ante todo este panorama de alguna forma oscuro, pues ¿cuáles son las posibles soluciones para ayudar a tomar conciencia de esta alfabetización mediática e informacional? Primero, y dice Gerard Leonard, sopesar los androrismos de los algoritmos. ¿Qué es el androrismo? Pues todo lo que nos hace humanos, toda esta motivación, la creatividad que tenemos los sujetos de imaginar, de crear y de alguna forma comunicar la información, la vida que nos rodea. Y pues de alguna forma el algoritmo pues es todo lo que nos cuantifica, que nos hace poco humanos. Entonces es importante como futuros profesores, como alumnos, tomar en cuenta que las emociones, la creatividad de los sujetos son muy relevantes dentro de estas posibilidades de la tecnología y sus herramientas. Y también los aprendizajes invisibles. Cobo y Merer hablan de 3 tipos de aprendizajes, ¿no? Bueno, o se dan en estos 3 flujos, que es el de aprendizaje formal, el no formal y el informal. Y es decir, hablar de los aprendizajes invisibles es invisibilizar todos aquellos aprendizajes que suelen suceder en la informalidad y que pueden ser utilizados en espacios formales. Y a su vez, invisibilizar estas prácticas formales que a veces de alguna forma tapan o encubren el aprendizaje de los sujetos. Entonces, con la alfabetización mediática, es decir, con todas estas herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día, los aprendizajes se extienden a través de la vida, no es un aprendizaje nada más situado en el aula, sino expandido, todo el tiempo estamos aprendiendo. Entonces, es importante ver que veamos las competencias de los sujetos, de los niños, cómo podemos establecer estas competencias que no necesariamente son visibles y que muchas sucedan a través del uso de la tecnología, cómo las podemos visibilizar dentro del aula, cómo podemos resurgir estas capacidades importantes de los chavitos, porque queramos o no, el gran porcentaje hoy de los jóvenes, entre ustedes y más chicos, pues aprenden mucho de la red, aprenden mucho de las interacciones que suceden en el online, ¿no? Y bueno, y también es importante a través de esta alfabetización, pues saber mediar entre el online y el offline, es decir, saber que mi vida presencial se extiende también en el offline, pero también tiene repercusiones en el online. Es decir, si yo, por ejemplo, acoso a alguien en la internet, pues sé que estos acosos que a mí tienen repercusiones fuera del internet. Entonces, la alfabetización mediática nos enseña a saber que el online también se ha vuelto importante en la vida de los sujetos, y es por eso que al final de cuentas tenemos que aprender reglas, tendremos que aprender a mesurar y a enseñar a los chavitos, a los niños, a mesurar
todo lo que hacen dentro de Internet. La alfabetización mediática e informacional nos da una serie de herramientas que nos ayudan en el futuro, que nos van a ayudar como estudiantes, como profesores y como futuros sujetos funcionales socialmente, y que de alguna forma podemos transformar este panorama y mejorar la vida de los sujetos, de los niños, también ayudándolos a alfabetizarlos mediáticamente y emocionalmente. Gracias.